Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este webinario de lenguaje y literatura. Mi nombre es Paola Guardado, soy docente de la asignatura y en esta ocasión abordaremos todo lo relacionado a las guías metodológicas para bachillerato. Estas guías han sido creadas desde el Ministerio de Educación con el equipo ESLengua, Estrategia para el Fortalecimiento del Aprendizaje de la Lengua. Para ello, me acompaña este día Marlene Rodas. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias, Paola. Es para mí un gusto poder acompañar en este espacio de formación docente en el cual conoceremos cómo se desarrolla y cómo se trabajan algunos elementos o recursos de la estrategia ESLengua. Muy bien, Marlene. Este día aprenderemos muchísimo acerca de todo el trabajo de la estrategia ESLengua y cómo desarrollamos nuestra labor docente en bachillerato. Así que, comenzamos. Marlene, nosotros como docentes en bachillerato abordamos una cantidad muy grande de temáticas. Por ejemplo, en el área de la literatura nosotros vemos literatura universal, desde el área occidental, latinoamericana, centroamericana, etc. Y también tenemos, por ejemplo, en el área de la lengua, todos los textos de difusión masiva con la comunicación, ¿verdad? Ante tener tanta versatilidad de temas, ¿cómo podemos auxiliarnos para distribuir según la guía metodológica? Bueno, en la guía metodológica vamos a comenzar por un aspecto que es esencial y es la revisión del índice de esta guía. Okay. Como en el caso de bachillerato tenemos organizado por periodos, vamos a tener estas 4 unidades donde cada semana se desarrolla la secuencia didáctica ACC. Y es así como vamos a pasar por cada una de las semanas. En cada semana vamos a tener una serie de contenidos que se trabajan y estos van a responder precisamente a esa secuencia de anticipación, construcción y consolidación. El índice le ayuda al docente también para armar su jornalización para así poder distribuir estos contenidos a lo largo del año lectivo. Ahora bien, Marlene, aparte de esta secuencia didáctica, ¿qué otros apartados podemos encontrar dentro de esta distribución de la guía metodológica? Bueno, Paola, fíjate que algo importante es prestar atención a las páginas iniciales de la guía metodológica, porque en estas se nos presentan los lineamientos metodológicos para poder desarrollar tanto la secuencia didáctica como la gestión de aula. Y esta es importante porque le permite al docente crear un ambiente en el que el estudiante pueda desarrollar la parte cultural, el desarrollo emocional y, por supuesto, el desarrollo de los conocimientos conceptuales para poderlos aplicar ya en su vida cotidiana. Me parece muy interesante, Marlene. Entonces, para conocer más acerca de estos apartados, veamos la siguiente cápsula. Secuencia ACC. Para el desarrollo de las temáticas por cada semana didáctica, se propone seguir una ruta de aprendizaje que se organiza de la siguiente manera. Anticipación. Se desarrollan estrategias que permitan al estudiantado hacer una conexión de las experiencias o aprendizajes adquiridos con anterioridad con lo que se está aprendiendo. Estas estrategias consisten en lo siguiente: explorar conocimientos previos del estudiantado, evaluar informalmente dichos conocimientos, incluyendo los errores, establecer los objetivos del aprendizaje, focalizar la atención en el tema que vamos a abordar, proveer un marco para las nuevas ideas. Construcción. Esta etapa tiene lugar en el medio de la secuencia y se ejecutan diversas actividades que ayudarán en el desarrollo de aprendizajes nuevos y cada vez más complejos que tendrán que aplicarse posteriormente en la resolución de tareas. Esta etapa tiene las siguientes fases y habilidades: comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo, revisar las expectativas o suscitar nuevas, identificar puntos principales, monitorear el pensamiento personal, realizar inferencias sobre el material, establecer relaciones personales, formular preguntas sobre las clases. Consolidación. Como cierre de las semanas de trabajo, se aplicarán los conocimientos construidos en la resolución de actividades genuinas y con demanda cognitiva. La consolidación tiene las siguientes fases: resumir las ideas principales, interpretar ideas, compartir opiniones, elaborar respuestas personales,
comprobar ideas, evaluar el aprendizaje, formular preguntas adicionales. En cada una de las etapas anteriores, se debe generar diferentes acciones fundamentales para alcanzar los propósitos establecidos. Se debe tener presente que la mediación pedagógica primordial para que el estudiantado pase del apoyo docente al trabajo en pares o equipos y logre así la autonomía suficiente para resolver las tareas de forma efectiva, las acciones a realizar en cada una de las etapas. En conclusión, la secuencia didáctica semanal está organizada de manera que en la anticipación se recurra a los conocimientos y vivencias del estudiantado. En la construcción del conocimiento, por su parte, debe desarrollarse mediante interacciones con pares y en grupos que permitan la confrontación de saberes, experiencias y nuevos conocimientos. Finalmente, se plantean escenarios variados para la consolidación de aprendizajes, priorizando una metodología de interacción a través del diálogo con el docente individual entre pares y equipos con el fin de socializar y construir aprendizajes perdurables. Marlene, qué interesante que conozcamos esta información. Realmente creo que una de las partes esenciales de la guía metodológica es el conocimiento de la secuencia didáctica, puesto que esta nos permite distribuir nuestra clase, el contenido que tenemos para ella. Así es. Y bueno, sobre la secuencia didáctica, déjame decirte que ya mencionaba que la conocemos como el ACC, que es la anticipación, construcción y consolidación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste cada uno de estos apartados o estos momentos de la secuencia. En la anticipación, por ejemplo, lo que buscamos es que el docente realice algunas actividades que son importantes para activar los conocimientos previos de los estudiantes, es decir, todo aquello que nosotros ya conocemos a partir del entorno, de la cotidianidad. Entonces, esos conocimientos saberlos identificar. Eso lo hacemos en la anticipación. En el momento de la construcción, lo que tratamos de hacer es trabajar la parte teórica y conceptual que los estudiantes deben conocer y que por supuesto el docente debe guiar. En este elemento o en este momento de la secuencia vamos a tener el desarrollo de trabajo en pares, trabajo en equipo, trabajo guiado por el docente, donde conocemos la teoría y también los estudiantes hacen práctica. Y la última de las partes o momentos de la secuencia didáctica es la consolidación. Y aquí lo que buscamos hacer es que el estudiante precisamente consolide esos saberes que ya obtuvo en el momento de la construcción. Este es un trabajo más autónomo, trabajos individuales, trabajos en equipos o pares, en los que el estudiante trabaja de manera más autónoma. Ok, comprendo, Marlene. Entonces, dejando ya un poco de lado la secuencia ACC, ¿qué otros apartados podemos ver en la guía metodológica? Bueno, es importante conocer otros elementos u otras secciones que tiene la guía metodológica y el libro de texto. Y para eso, pues, para darle un recorrido básico a los docentes, hemos puesto en nuestras guías metodológicas una sección que se llama Conoce tu guía, que está en las páginas iniciales. Pero para eso, ¿qué te parece si invitamos a nuestros docentes para que vean la siguiente cápsula? Me parece bien, veámoslo. La guía metodológica comprende los apartados de Conozca su guía metodológica y conozca su libro de texto. En la sección de Conozca su guía metodológica, encontraremos que cada unidad didáctica posee los siguientes apartados. 1. Competencias de unidad y orientaciones generales. 2. Orientaciones para entradas de unidad y practico lo aprendido. 3. Orientaciones para cada semana didáctica. 4. Prueba de unidad. Y en Conozca su libro de texto, podrá orientarse sobre el contenido que posee el libro con el que cuenta el estudiantado. Marlene, ya conocimos algunas secciones de la guía metodológica que son importantes para el desarrollo de las macrohabilidades por parte del estudiantado. Ahora, ¿qué otros apartados de esta misma guía podemos conocer? ¿Qué aprendemos de ellos? Bueno, debemos conocer los principales,
que corresponden al desarrollo de cada unidad didáctica. Y para comenzar vamos a trabajar o vamos a conocer ahora lo que corresponde a las páginas de el inicio de cada unidad, que son 2 páginas que contienen indicaciones o especificaciones generales para el desarrollo de la unidad. ¿Qué te parece si lo vemos? Se especifica el número de la unidad y el nombre. Presenta las competencias correspondientes a la unidad en estudio. Estas competencias van de acuerdo con los nuevos programas de estudio 2022 para bachillerato. Vamos a encontrar en esta página 3 apartados. El primero de ellos es el de orientaciones para la evaluación diagnóstica. En este apartado lo que encontrarán son sugerencias de actividades, ya sea preguntas o dinámicas sencillas que pueden poner en práctica con el estudiantado y que les serán de utilidad para indagar sobre los conocimientos básicos que poseen ciertos contenidos y que son importantes para alcanzar las competencias propuestas en la unidad en estudio. Como pueden observar, en este apartado se especifican esos conocimientos básicos a indagar en la evaluación diagnóstica. El propósito de este diagnóstico es detectar las fortalezas y debilidades del estudiantado, para que a partir de los resultados se tomen las decisiones didácticas y pedagógicas necesarias para la mejora de los aprendizajes. El siguiente apartado que encontramos es el de las orientaciones para el desarrollo de los contenidos. El propósito de esto es brindar sugerencias claves para el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, en esta unidad se hace énfasis en propiciar el aprendizaje a partir de la contextualización de los contenidos de las obras literarias de la épica clásica. También deben comentarle al estudiantado por qué algunas obras dramáticas en la antigua Grecia fueron consideradas comedias y cuál era la función de estas en la sociedad, con el objetivo que el estudiantado comprenda y se contextualice con los contenidos a desarrollar. Y así encontrarán otras sugerencias esenciales que les servirán para la unidad en general. El último apartado de la primera página de cada unidad corresponde a la gestión de aula. Este apartado presenta sugerencias para generar un ambiente que propicie el desarrollo de diferentes habilidades en el estudiantado. Por ejemplo, la capacidad de hacer trabajo cooperativo o de formar grupos heterogéneos cuando se resuelvan las actividades en equipo, entre otras orientaciones. Ahora bien, Marlene, todo lo que acabamos de ver en el bloque anterior aparece al inicio de cada unidad. Así es, Paola. Lo que acabamos de ver corresponde a las orientaciones para el desarrollo de la evaluación diagnóstica, orientaciones para el desarrollo de los contenidos y también para el desarrollo de la gestión de aula. Pero también es importante que conozcamos otras orientaciones generales que aparecen en la guía y que corresponde a las secciones donde están el aprenderás a, antes de empezar, y también el producto de unidad y el practico lo aprendido. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, veamos a continuación la siguiente cápsula. En el primer segmento de orientaciones, se hace énfasis en la exploración de las páginas de la entrada de unidad. Como observarán, en la guía metodológica se proporcionan las páginas del libro de texto, por lo que podrán ver las entradas de unidad, que son las mismas que tiene el estudiantado, como el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de primer año de bachillerato. Las entradas de unidad están compuestas por una imagen a 2 páginas, además del número y nombre de la unidad. Los siguientes apartados con información básica: el antes de empezar, el aprenderás a y el producto de la unidad. Las imágenes de las entradas de unidad se deben utilizar para motivar la participación del estudiantado, para generar un diálogo y comentar lo que infieren de las imágenes y su relación con el contenido a desarrollar en la unidad. Ahora, prestemos atención a los siguientes apartados de la página. 1. Antes de empezar. En esta sección se dan orientaciones para que trabaje con sus estudiantes este apartado de la entrada de unidad del libro de texto, pues en él se presenta información de utilidad para introducir o contextualizar sobre algunos de los contenidos. 2. Aprenderás a. Este apartado de la guía metodológica y del libro de texto
tiene como propósito dar a conocer los aprendizajes que el estudiantado adquirirá con el desarrollo y finalización de la unidad. Los elementos de la lista se encuentran en estrecha relación con algunos de los indicadores de logro de la unidad en estudio. 3. Producto de unidad. En este apartado, el estudiantado conocerá la principal producción textual de la unidad en estudio. En la guía metodológica, las orientaciones del apartado le dan a conocer los propósitos principales de la producción. Es indispensable que al inicio de cada unidad se dedique tiempo para la lectura con los estudiantes, a fin de que desde el comienzo de la unidad conozcan los criterios con que serán evaluados. Por último, en esta página encontramos en un tono verde las orientaciones para el desarrollo de la sección Practico lo aprendido. Esta sección se encuentra al final de cada unidad. Tiene como propósito que el estudiantado ponga en práctica los aprendizajes adquiridos en la unidad, de manera que con esta sección se busca reforzar o ampliar los conocimientos. Además, esta sección está orientada a la productividad y a la tecnología. Tiene como objetivo proporcionar recursos para que el estudiantado pueda insertarse de forma eficaz al mercado laboral. Bueno, Marlene, ¿y ahora qué podemos decir acerca de las orientaciones específicas para cada semana didáctica? Bueno, como ya vimos, además de las orientaciones generales, vamos a tener un apartado de orientaciones específicas en la semana didáctica. Recordemos que en la secuencia didáctica ACC tenemos el desarrollo de esta por cada semana. Y es así que en la guía metodológica vamos a encontrar al inicio de cada semana didáctica 2 páginas de orientaciones específicas seguida de las páginas del libro de texto correspondiente a esta semana. Pero para comprender mejor cómo se organiza esta secuencia en la guía metodológica y para que los docentes nos comprendan cómo funciona, ¿qué te parece si vemos la siguiente cápsula? Así es, veámosla. Vamos a señalar los elementos o apartados que componen las páginas de orientaciones de la unidad. En la primera página, se indica el número de la semana a la que corresponden las orientaciones a desarrollar. Observamos también un indicador de tiempo estimado en horas clase para desarrollar la semana didáctica. En esta primera página, presentamos los indicadores de logro de la semana en estudio. Como se puede observar, en este ejemplo, en la lista de indicadores, se destaca el 1.1 y el 1.2, ya que estos son los indicadores priorizados para la semana. Posteriormente, veremos el propósito de los indicadores priorizados. Al lado de los indicadores de logro, encontrarán la lista de contenidos conceptuales correspondientes a la semana en estudio. En este apartado se encuentran enunciados tal como aparecen en el nuevo programa de estudio 2022. Ahora, pasemos al primer momento de la secuencia, la anticipación. Como pueden observar, se mantiene con el mismo color morado que aparece en el libro de texto. Esto para facilitar de manera visual la identificación de los apartados con orientaciones y recursos para la anticipación. Aquí se ofrece información esencial. También se han colocado los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado. El siguiente elemento de la sección presenta el propósito de la anticipación con sugerencias para orientar las actividades que contiene el libro de texto del estudiantado. Veamos un ejemplo. El propósito de la anticipación de la semana 1 es que el estudiantado participe en discusiones orales sobre la interpretación de los textos grecolatinos, al tiempo que identifica el contexto de comunicación para adecuar su expresión y negociar el significado entre emisor y receptor. Y la primera sugerencia dice: promueva la lectura en pares de los textos literarios, subrayando o marcando ideas claves de la muestra. Ahora veamos la actividad del libro de texto a la que se refiere la sugerencia. Como observamos, efectivamente, en la actividad 1 de la anticipación, se le presenta al estudiantado una muestra literaria que deben leer y resolver las preguntas que se les presentan, además de socializar la resolución a las preguntas. El docente deberá de promover la lectura de esta muestra literaria y orientar a marcar las ideas o claves que allí se encuentran. Es importante destacar que en la guía metodológica se dispone de las páginas del libro de texto,
Para facilitar la distinción en la esquina superior izquierda de las páginas pares, se ha agregado una leyenda para indicar las páginas que corresponden al libro de texto. Ahora volvamos a la página de orientaciones específicas. Además de las orientaciones, encontrarán recuadros donde se sugiere recursos audiovisuales o digitales para reforzar el desarrollo de las actividades propuestas en el libro de texto. La última sección de la anticipación es la de recursos para el docente. Esta tiene como propósito brindar información adicional que los docentes podrán leer para ampliar o reforzar sus conocimientos o explicaciones sobre el tema. En algunos casos, se proporcionan enlaces a recursos digitales en los que se puede profundizar sobre el contenido en desarrollo. Bueno, Marlene, en las primeras páginas podemos encontrar, además de las orientaciones específicas, también el nuevo plan de estudios que corresponde al año lectivo 2022. Así es, Paola. Sucede que en estas orientaciones específicas el docente va a encontrar la especificación de los indicadores de logro que se van a desarrollar en esa semana didáctica, los contenidos conceptuales tal como aparecen en el nuevo programa de estudio y por supuesto los recursos y también otras informaciones o teoría que sirve para el desarrollo de la anticipación. Okay. Pero también es importante que conozcamos otros elementos de la secuencia didáctica que corresponden al momento de la construcción y la consolidación. Bueno, entonces veamos estos momentos en la siguiente cápsula. La segunda página de orientaciones específicas se compone de los siguientes apartados. La construcción, que es el segundo momento de la secuencia didáctica ACC. Esta sección, al igual que en el libro de texto, se distingue por estar en tono celeste. Los elementos que vamos a encontrar son el propósito de la construcción con sus respectivas sugerencias de desarrollo de actividades, los contenidos que se abordarán en esta etapa de la secuencia, los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado, las sugerencias de recursos para la clase y los recursos para el docente. Veamos dos ejemplos de las sugerencias para el desarrollo de actividades. Deberá guiar el desarrollo de las actividades a partir de las indicaciones que se presentan en el libro de texto. Verifique que el estudiantado haga la lectura de la conversación modelo en una red social. Como se observa, las sugerencias corresponden a la actividad 2 de la construcción en las páginas del libro de texto. Orienta al desarrollo de una lectura mediada por el docente. En la construcción también se encuentran recursos para la clase y recursos para el docente. En el caso de los recursos para el docente, en algunas ocasiones encontrarán enlaces o documentos o sitios web, teoría o preguntas para la reflexión en clase. Para el cierre de la secuencia semanal, se encuentra el apartado de la consolidación que posee el propósito y sugerencias para el desarrollo de las actividades del libro de texto, así como la numeración de páginas según el libro de texto y los recursos para la clase. Otro elemento importante del final de la semana didáctica es la asignación de las actividades en casa. En la guía metodológica encontrará el propósito de esta actividad. Ahora veamos la asignación de la actividad en casa en las páginas del libro de texto. Como podemos notar, el propósito en las orientaciones específicas responde a la asignación de las actividades en el libro de texto. Ahora conozcamos el último apartado de las orientaciones específicas, que corresponde a la estrategia multimodal. El propósito de esta sección es brindar una opción que garantice, a partir de la presentación de evidencias, el desarrollo de las habilidades del estudiantado desde casa. Las actividades de la semana, asignadas en la estrategia multimodal, corresponden a los indicadores priorizados. Como recordarán, al inicio de las orientaciones específicas de cada semana, se presentan los indicadores de logro y se destacan los priorizados. Como podemos ver en este ejemplo, se asigna el desarrollo de las actividades 1, 2 y 4 de la semana en estudio, para que los estudiantes que por alguna circunstancia deben trabajar las actividades desde casa, presenten evidencias del desarrollo de las mismas. En este apartado, también dispondrán de sugerencias de apoyos audiovisuales para recomendar a sus estudiantes. Pueden hacer uso de los códigos QR o de los enlaces.
Bueno, Marlene, hemos hablado muchísimo hasta este momento, entonces creo que es una ocasión precisa para que recapitulemos todo el contenido que se ha abordado en este webinario. ¿Qué le parece? Bueno, hasta el momento, Paola, lo que hemos visto corresponde a las orientaciones generales para cada unidad de estudio y también hemos conocido las orientaciones específicas para el desarrollo de cada semana didáctica. Sí. Ya vimos también que en el desarrollo de esta semana didáctica los docentes van a encontrar los indicadores de logro que desarrollan en esa semana, los contenidos, orientaciones para el desarrollo de cada uno de los momentos de la secuencia didáctica y también todos los recursos audiovisuales o digitales de los que pueden hacer uso para el desarrollo de las clases. Bueno, para reforzar esta información, veamos a continuación la siguiente cápsula. Recordemos que cada unidad didáctica en la guía metodológica inicia con las páginas de orientaciones generales. Luego de las orientaciones, aparecen insertadas las páginas de la entrada de unidad del libro de texto del estudiante. Seguida de estas, se encuentran las orientaciones para la semana 1, seguidas de las páginas del libro de texto semana 1. Al término de la semana 1, se encuentran las orientaciones para la semana 2, seguidas de las páginas correspondientes a la semana 2 del libro de texto. Y así sucesivamente con las semanas 3 y la semana 4. En las orientaciones específicas, se encuentran otros aspectos esenciales de la unidad. En el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de primer año de bachillerato, la principal producción textual de la unidad se encuentra en la semana 3. En la sección de los contenidos aparece enunciado, producto, un texto con imágenes. Ahora veamos cómo se identifica y se desarrolla en las páginas del libro de texto. Como se observa, en las páginas del libro de texto, el título indica cuál es la producción textual a desarrollar, también para destacar que se trata de la producción principal de la unidad. En las páginas del libro de texto de la semana, se encuentra una pestaña con la indicación de producto. En el libro de texto, se dan las indicaciones por etapas o el paso a paso para la escritura, planificación, textualización, revisión y publicación. Para la evaluación del producto de la unidad, recordemos que en las orientaciones generales de la guía se da a conocer el propósito y los criterios de evaluación. Y en el libro de texto del estudiantado también se proporcionan los criterios de evaluación. En las páginas del libro de texto se encuentra el instrumento para la evaluación del producto de la unidad. Y en algunos casos también se encuentra un instrumento de autoevaluación. Esto con el propósito de fomentar un proceso de evaluación que ayude a la mejora de los aprendizajes. Marlene, ahora quiero conocer cuál es su opinión o cómo define usted esta sección tan interesante dentro de la guía metodológica llamada Practico lo aprendido. Muy interesante, Paola. El practico lo aprendido, los docentes lo van a encontrar para desarrollarlo al final de cada unidad didáctica. Okay. El propósito de este es que se asigne a aquellos estudiantes que necesitan un poco de refuerzo en los contenidos desarrollados en la unidad o aquellos estudiantes que necesitan el desarrollo de una ampliación, es decir, aquellos estudiantes que terminan antes las actividades, que necesitan hacer un poco más de trabajo. Entonces el docente lo puede asignar de acuerdo a las especificaciones o a los elementos importantes que considere que debe desarrollar con sus estudiantes. Ok, Marlene, entonces para conocer más acerca de esta sección, veamos con el equipo docente el Practico lo aprendido. Como podemos observar en la guía metodológica, en las orientaciones específicas de la semana 4, se encuentran las sugerencias para el desarrollo de las actividades propuestas en la sección Practico lo aprendido. Por ejemplo, las indicaciones dicen: asigne la actividad según los estilos de aprendizaje, fortalezas y dificultades durante el desarrollo de la unidad. Verifique que el estudiantado responda a las preguntas tal como se le solicita en el libro de texto y que los resultados sean socializados como evidencia de aplicación y refuerzo. Ahora veamos las páginas correspondientes al libro de texto. Como podemos observar, esta sección se encuentra en tono verde,
En el ejemplo se trabaja con un texto no literario sobre las profesiones que deben leer para posteriormente resolver las preguntas que se les solicitan. Además, se presenta información a través de un enlace o código QR para ampliar la información para el estudiantado. Esta sección está orientada a la productividad y a la tecnología. En cada practículo aprendido, encontrará diferentes tipos de actividades que tienen como objetivo brindar recursos para que el estudiantado reflexione y pueda insertarse de forma eficaz al mercado laboral. Bueno, Marlene, ya hemos hablado acerca de diversas temáticas dentro de la guía metodológica, como la secuencia didáctica, objetivos específicos, pero ahora me interesaría saber todo lo relacionado a las pruebas de unidad. ¿Qué nos puede hablar respecto a esto? Bueno, las pruebas de unidad son un elemento sumamente importante para el desarrollo de los aprendizajes, porque estamos evaluando no solamente de forma sumativa, sino también formativa, y las pruebas de unidad sirven precisamente para evaluar de forma sumativa. Y bueno, de parte del equipo ESLengua, pues decidimos elaborar esta serie de pruebas de unidad que se encuentran al finalizar cada una de las unidades. Y es importante que los docentes sepan cómo funcionan estas y cuál es la utilidad. ¿Qué te parece si para eso los invitamos a que vean la siguiente cápsula para conocer sobre las pruebas? Ok, veámosla. Bienvenidos, estimados docentes de lenguaje y literatura. A través de este espacio virtual, el Departamento de Currículo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología pretende dar a conocer en qué consisten y cuál es el propósito de las pruebas de unidad que ustedes encontrarán en su guía metodológica de la estrategia ESLengua. Es muy importante explicar que estas pruebas se fundamentan en un currículo basado en el desarrollo de competencias. Es importante además establecer un marco común para la comprensión, planificación y aplicación de la evaluación en todo el sistema educativo. La evaluación es uno de los componentes fundamentales del currículo, ya que es mediante la evaluación que nosotros, los docentes, identificamos tanto las fortalezas como las limitaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la evaluación debe ser un diálogo constante entre el docente y el estudiantado, a fin de corroborar el desarrollo de competencias y tomar las decisiones oportunas o buscar el apoyo que necesita el estudiante para alcanzar los aprendizajes esperados en cada unidad didáctica. Una de las características de la evaluación es que debe ser continua. Por ello, sabemos que la evaluación de los aprendizajes no se limita únicamente a la resolución de una prueba. Es por eso que en la estrategia ESLengua, en el libro de texto de los estudiantes, usted encontrará una serie o una diversidad de evidencias de aprendizaje. Los estudiantes podrán, por ejemplo, identificar una silueta textual, analizar diferentes tipos de textos y corregirlos, expresarse tanto de forma oral como de forma escrita, escribir textos tanto literarios como narraciones, fábulas, cuentos, y también textos no literarios como noticias, textos argumentativos, expositivos. También participar en diversas estrategias discursivas como en un debate. Este tipo de tareas o actividades que acabo de mencionar le dan prioridad al saber hacer, es decir, al proceso. Lo que intenta es que el estudiante se enfrente a diversas situaciones, ya sea simples o complejas, de forma individual o de forma grupal, pero que sean situaciones significativas, de tal forma que el estudiante sea capaz de establecer el propio sentido de su aprendizaje. Sabemos que en cuanto a evaluación, el docente realiza una ardua labor, desde la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En cuanto a la evaluación diagnóstica, usted encontrará una sugerencia en su guía metodológica. Puede retomarla o modificarla según las características o el contexto en el que se desenvuelven sus estudiantes. Lo que intentamos con la estrategia ESLengua es que haya flexibilidad en la evaluación,
Según el documento de evaluación al servicio de los aprendizajes, debemos obtener 3 porcentajes, uno de actividades cotidianas, otro de actividades integradoras y el último de la prueba. En cuanto a las actividades cotidianas, usted podrá retomar todas las actividades que se plantean en el libro de texto. Para las actividades integradoras podrá retomar 1 o 2 productos de unidad. Y para la prueba de unidad se ha propuesto una prueba al final de cada unidad en sus guías metodológicas. Sabemos que el libro de texto y la guía metodológica no suplantará la labor docente. Sin embargo, tanto la guía como el libro y las pruebas de unidad son un apoyo a toda la labor que realizan los docentes. Competencias transversales de la asignatura de lenguaje y literatura. Comprensión oral. Es la capacidad de utilizar todo tipo de recursos para comprender información oral presentada con distintos propósitos y en diferentes situaciones comunicativas. Expresión oral. Se enmarca en situaciones comunicativas en las cuales el estudiantado expresa de forma oral sus deseos, intereses, experiencias e ideas, entre otros, con un propósito determinado. Comprensión lectora. Implica la comprensión y la construcción del sentido de textos escritos. En este proceso, el lector se enfrenta a una situación comunicativa en la que se pone en juego sus conocimientos y estrategias cognitivas y metacognitivas, pues su interlocutor no puede ser interrogado de manera directa, sino a través de pistas y convenciones que estructuran los diferentes tipos de texto. Expresión escrita. Permite establecer comunicación por medio de la escritura. Al igual que las otras competencias, implica adecuarse al contexto comunicativo y al lector, es decir, destinatario. Es importante que los docentes de lenguaje y literatura tengamos claro cuáles son las competencias de la asignatura, ya que estas competencias orientan no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también la evaluación. En cada una de las unidades encontraremos indicadores de logro. Estos indicadores de logro operativizan lo que nos presentan las competencias transversales de la asignatura. Entonces, para diseñar una prueba o para diseñar cualquier evaluación, debemos retomar aquellos indicadores de logro priorizados y también algunos indicadores de logro que son evaluables en una prueba. Es decir, indicadores de logro que presentan acciones como dramatizar o investigar, los vamos a suprimir y vamos a retomar nada más aquellos indicadores que nos permiten diseñar pruebas. Para este ejemplo, veamos los indicadores de logro que se retomaron para la prueba de la unidad 1 de octavo grado. Veamos. Al lado izquierdo podemos observar todos los indicadores de logro de la unidad 1 y al lado derecho los indicadores de logro que se han utilizado para el diseño de la prueba de la unidad 1 de octavo grado. De esta forma tendremos una prueba intencionalizada y que cumpla con las características que plantea el documento de evaluación al servicio del aprendizaje. En la parte 2, normativa para la evaluación de los aprendizajes, en el capítulo 1, número 17, se establecen los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser coherentes con las competencias e indicadores de logro definidos en los programas de estudio. Deben ser establecidos por el docente y dados a conocer a estudiantes, familia o representantes. También, en el número 7.3, evaluación sumativa, dice que una vez dados a conocer los indicadores de logro, los criterios de evaluación, los tiempos y valores porcentuales asignados a las actividades de evaluación sumativa, no se podrán hacer modificaciones a los mismos sin previo acuerdo del equipo de evaluación de la institución educativa, de los estudiantes y sus familias o sus responsables. Ahora que tenemos claro que las pruebas de unidad se fundamentan en las competencias transversales de la asignatura y, por tanto,
en las competencias de ciclo, de grado y de unidad. También en los indicadores de logro. Es momento entonces de conocer un ejemplo de prueba de unidad. Veamos. En cada una de las pruebas de unidad, usted encontrará las especificaciones generales, también los datos generales del estudiante en donde deberá orientar su llenado, las indicaciones para la realización de la prueba, la sección y asignación de puntajes, el número de ítem, así como su enunciado y las opciones de respuesta. No siempre un solo ítem será suficiente para evaluar todo lo que plantea un indicador de logro. Por tanto, a veces se deberán diseñar procesos específicos para lograr evaluar toda la complejidad que plantea un indicador de logro. Veamos el siguiente ejemplo. En el primer recuadro observamos las competencias transversales de la asignatura. Luego, las competencias de ciclo, seguidamente las competencias de grado y las competencias de la unidad. En el quinto recuadro observamos el indicador de logro asociado a esta competencia y finalmente los procedimientos específicos con los que se ha evaluado este indicador de logro. Los procedimientos específicos que utilizamos para evaluar un indicador de logro en una prueba corresponden a los 3 niveles de comprensión lectora: nivel literal, inferencial y crítico, y también están ligados a la jerarquización de habilidades cognitivas que nos presenta Benjamin Bloom. Para comprender mejor esto, veamos el siguiente esquema. En el siguiente esquema podemos observar que las habilidades de recordar y comprender corresponden a habilidades básicas. Aplicar y analizar son de nivel intermedio y evaluar, así como crear, serían habilidades de nivel superior. Cada grupo de ítems se encuentra relacionado entre sí mediante un texto, como se observa en pantalla. A través de este texto nosotros evaluamos la comprensión lectora, la ortografía, la gramática y demás aspectos evaluables de la unidad. Pueden ser continuos como textos argumentativos o expositivos, o también pueden ser discontinuos como un texto propagandístico. Además, el docente puede utilizar todos estos recursos no solamente para el desarrollo de una prueba, sino también para realizar refuerzos o planificar la ayuda que necesite el estudiante para alcanzar los conocimientos. En la descripción de la prueba, de hecho, se ha mencionado qué tipo de conocimientos se pueden reforzar mediante la lectura de las pruebas de unidad. Ahora veamos ejemplos de ítems que se presentan en estas pruebas. Veamos. Ejemplo de ítems que encontrará en las pruebas de unidad es lengua. Ítem de selección única, es decir, un ítem de opción múltiple. Un ítem cerrado. Ítem de pareo, en donde se relacionan los enunciados de una columna con las respuestas de otra. Esta opción también puede ser trabajada en multiítem. Ítem de identificación. Se reconocen elementos o partes que componen un todo. Ítem de interrogación. Se da respuesta a una pregunta directa. Este es un ítem de respuesta abierta. Ítem de respuesta breve. Se escriben las respuestas que se solicitan. Este también es un ítem de respuesta abierta. En las guías metodológicas también encontrará la descripción de la prueba. Veamos qué elementos componen esta descripción. En la descripción de la prueba, primero encontrará las generalidades. Por ejemplo, la unidad que se está evaluando. Después, encontrará los indicadores de logro que se han evaluado en esta prueba. Seguidamente, las indicaciones generales, como la sugerencia de tiempo para el desarrollo de la prueba. Luego, la estructura de la prueba, así como la asignación de puntajes.
En este cuadro podrá verificar el número de ítem, tipo de ítem, la relación con el indicador de logro, el proceso específico que se está evaluando y el porcentaje que tiene cada ítem de acuerdo al nivel de dificultad de la habilidad cognitiva que se evalúa. Muy bien, seguramente en este momento nos estaremos preguntando ¿y cómo haremos para calificar esta prueba? Pues bien, en el siguiente apartado de su guía metodológica encontrará el solucionario. Veamos qué elementos componen este apartado. Solucionario de la prueba. En el caso de las respuestas abiertas, se proporciona un ejemplo de respuesta. Recuerde que las respuestas proporcionadas en los ítems son construcciones ideales. La resolución de cada estudiante dependerá del conocimiento, de la comprensión del tema estudiado y la mediación didáctica que haya realizado el docente en el desarrollo de las actividades del libro de texto. Para los ítems de respuesta abierta, pero que poseen una respuesta única, se ha colocado la respuesta de cada ítem. En el caso de los ítems de opción múltiple, se ha proporcionado una descripción del proceso cognitivo que realiza el estudiantado al momento de responder el ítem. Además, la respuesta correcta. Recordemos que la selección de técnicas e instrumentos de evaluación adquieren sentido cuando nosotros como docentes tenemos un propósito claro sobre qué queremos lograr con esta evaluación. Además, cuando utilizamos y reflexionamos sobre las competencias, habilidades e indicadores de logro que queremos explorar a través de una evaluación. Es muy importante que después de haber desarrollado una evaluación con nuestros estudiantes, generemos un espacio de reflexión, no solamente con ellos para que reconozcan aquellos aprendizajes que no han alcanzado, sino también nosotros como docente para tomar las decisiones oportunas, para buscar los apoyos que necesita el estudiante y para verificar la metodología que hemos utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de finalizar, es importante mencionar que el documento de evaluación al servicio del aprendizaje plantea que nosotros los docentes debemos realizar un refuerzo continuo a partir de los resultados de la evaluación tanto diagnóstica como formativa y sumativa. Este refuerzo debe estar en concordancia o en relación con las características y las necesidades de nuestro estudiantado. Además, debe tener el propósito de que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. Y, finalmente, este refuerzo no es solamente responsabilidad de un docente, sino de todo el equipo docente, así como la dirección de la institución. Agradecemos mucho su atención y su compromiso con esta loable labor. Ok, Marlene, ¿y ahora qué puede mencionarnos respecto a la jornalización? ¿Cómo el equipo docente divide su trabajo en estas semanas y en cada clase? Bueno, como ya tuvimos oportunidad de conocer en las páginas iniciales, se presenta el instrumento para poder hacer la jornalización. Sí. Este es de suma importancia porque el docente estipula ahí los tiempos en los que va a desarrollar cada semana didáctica y los contenidos precisamente que se trabajan en cada una de estas. Bueno, entonces veamos a continuación todo lo relacionado con la jornalización. La jornalización es un instrumento indispensable para organizar y sistematizar el trabajo con el estudiantado en función del tiempo. Este instrumento está a su disposición en las páginas iniciales de las guías metodológicas de ESLengua. Dedicar tiempo para completarlo servirá para llevar un orden en función de los contenidos y unidades a desarrollar, optimizar el tiempo disponible, evitar la improvisación y flexibilizar los tiempos tomando en cuenta otras actividades curriculares y así evitar desfases. El instrumento de jornalización
consta de los siguientes elementos. Especificación del periodo. La unidad en estudio con la cantidad de horas estimadas para el desarrollo. Contenidos de la unidad. Semana en estudio y rango de páginas en la guía metodológica. La columna de mes se debe completar con las fechas en las que se desarrollarán las actividades propuestas en el libro de texto, a partir de las orientaciones y recursos de la guía metodológica. Se sugiere que cada semana se complete en un tiempo estimado de 5 horas clases, por lo que al asignar las fechas en la columna del mes, se deben tomar en cuenta las diversas actividades extracurriculares previamente programadas para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos. Me parece muy versátil cómo la jornalización puede adaptarse a diversos contextos, Marlene. Así es, lo que acabas de mencionar es muy importante, la flexibilidad en cuanto a la jornalización. Los recursos en lengua están a disposición de los docentes, pero no quiere decir que exactamente van a cumplir las cosas así, porque sabemos que cada grupo de estudiantes tiene sus necesidades específicas, por tanto el docente está en la disponibilidad, en el espacio de que pueda hacer las adecuaciones que considere necesarias, Paola. Y también, bueno, queremos también solicitar que cualquier duda o comentario pueden utilizar el código QR que está en los libros de texto y ahí pueden enviarnos sus sugerencias o comentarios en el formulario que les llega ahí. Muchísimas gracias, Marlene. Y bueno, con esto hemos finalizado el webinario de este día. Les agradecemos por habernos acompañado y esperamos que toda la información respecto a las guías metodológicas para bachillerato sea de mucha ayuda para ustedes. ¡Nos vemos!